eléctrico y el termomagnético son el mismo No, dispositivo o el mismo... no, bueno. Lo abreviamos, ¿no? Es como decir la universidad, la U, el ingeniero, el INGE, simplemente es flojera. Ah, Su nombre correcto es termomagnético, ¿no? Pero ya, ya, ya. nos hemos mal acostumbrado a decirle el térmico y ya. Hasta en las tiendas ya no se entienden, ¿no? Ya. También quería que me aclare, digamos, sobre el tema. Habló también de tener un cable dedicado solamente, exclusivamente para lo que es el enchufe, ¿no es cierto? Pero también dijo que en los enchufes se puede instalar, digamos, varios dispositivos o varios equipos, vamos a decir así, ¿no es cierto? Entonces, eso, digamos, harían que si hemos dedicado, digamos, 20 amperes para, qué sé yo, para los enchufes, eventualmente podemos, al ponerle más equipos sobre eso, quizá puede llegar a cubrir este amperaje o no, ingeniero. A ver, mejor vamos a volver al cuadro de... Porque después identificó ducha, estufa y lavadora, ¿no es cierto? Y dijo, para que sea más óptimo, es mejor usar el peine bipolar, que aguanta hasta 100 amperes, que está viniendo desde el térmico, perdón, sí, desde el térmico del medidor. Ya, correcto. ¿No ve? Entonces, por eso, en el tema de que yo me enfoco son los enchufes, no tanto en la ducha, la estufa y la lavadora, porque me dijo que tenía termomagnéticos independientes, así lo matizó. Sí, está bien, está bien. Todo está correcto lo que dice, pero a ver, vamos a ir al cuadro Excel. Vamos a compartir la segunda reunión también. Ya, todos tuvieran que estar viendo la pantalla. Listo. Muy bien, estamos acá. Lo hemos separado de esta manera. Estos serían los enchufes comunes. Vamos a poner ahí. Ahora sí. Y la sugerencia era separar un térmico para la lavadora, un térmico para la ducha y un térmico para la estufa. ¿No ve? Incluso hay otros que lo separan un térmico exclusivo para el microondas. Hay otros electricistas que lo separan, ¿no? Acá. Bien, pero volvamos a lo que lo hemos dejado la anterior semana. Ahora sí, ¿cuál sería ahí tu pregunta? En el tema de los enchufes, ¿Ya? digamos, al enchufe le hemos dedicado 20 amperes, ¿no es cierto? Ahí está. Sí, Ahora, y cuando hacemos, digamos, desde el medidor para la casa, digamos, habilitamos exclusivamente, digamos, del térmico a la casa, un termomagnético que sea directo para los enchufes. Este a ver, termomagnético estaría cubriendo, digamos, es que eh, lo veremos en la grafiquita, a ver, vamos a... a ver, ingeniero, mejor tal vez. ¿Dónde lo he grabado? Laboratorio, circuitos. Aquí está, más bien lo he grabado. Ton, ton. ¿Dónde está? Ya, aquí creo que hemos quedado, más o menos. Ya. Todos son termomagnéticos. A esto lo llamaremos termomagnético del medidor, termomagnético de nuestro diseño. ¿Ya? Ahora sí, ¿cuál es tu consulta? El que está enfocado a los enchufes, ingeniero, Ya, este. exacto, ese termomagnético, por ejemplo, en definitiva, digamos, está cubriendo toda la casa, ¿no es cierto? O sea, todos los enchufes de la casa. Exacto. Eh, pero también en estos enchufes, eh, no sé si estaría, ¿cómo se llama? Incluido, digamos, cuando uno enchufa, digamos, la estufa o la lavadora, porque le ha puesto, digamos, diferentes termomagnéticos. No, 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 no. Por eso, este va a ser un circuito, digamos, en paralelo a varios enchufes. A varios enchufes. ¿No? Y estos van a ir también a enchufes, pero a un solo enchufe, sin paralelo. Indirectamente, obviamente aquí está en paralelo, ¿no? Pero si lo vemos
Este térmico va a ir a un solo enchufe. No va a ir a dos, no va a ir a tres, no va a ir a nada. Va a ir a un solo enchufe. Sí, ahora está claro, ingeniero. Esa era mi duda, porque en definitiva la estufa hay que ponerle en el enchufe, digamos. Entonces Claro. me dio la falsa sensación de que estaba mezclado el enchufe y la estufa. No, 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 no. Por eso aquí tenemos otra gráfica. Ah, esa sí creo que la he borrado. A ver. Esa sí la borré. Bueno, pero ahorita igual tenemos que volver a hablar de eso. Pero, ¿qué es el...? Aprovecharemos de una vez que es preguntado. Estamos entrando en lo mismo que iba a hablar. Así que, plano de casa sencilla. Por eso dibujé unas rayas rojas y azules, no sé si se acuerdan. Creo que es este el mismo gráfico. Este es el mismo gráfico. Bien chiquito, pero está. Bueno. Pam, 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 pam. Sucede que cuando hacemos este tipo de trabajos, como dice su compañero, no hay que confundir que puedes enchufar donde sea, pero obviamente la gente a veces, o las personas, incluyéndome, no hacemos caso. Por ejemplo, en mi cuarto, en invierno la enchufo, pues, lamentablemente en mi estufa, ¿no? Al menos cuando doy clase en la noche. Pero no, usualmente no debería, no se tiene que hacer eso, ¿no? Por algo se colocan enchufes independientes para cada cosa. Muy bien, vamos al gráfico. Si tenemos esta situación, vamos a hacer, jugarnos a que estamos en kinder, ¿ya? Para reducirle, lo estoy reduciendo un tamañito. Digamos que esto está aquí cerca de la puerta, ¿ya? Aquí. Entonces, de aquí, este primer térmico es para todos los enchufes, ¿no? Y lo que habíamos hecho es rayarlo de rojo y azul, ¿no? Es decir, va a salir de ahí aquí y de aquí vamos a contornear. Es un decir, ¿no? Digamos, estoy traspasando paredes para llegar hasta el último enchufe. Lo mismo con el azul. Tac. Empotrado en la pared con tubos. Eso ya no nos interesa. Eso sí es trabajo del eléctrico. Eso ya no les voy a decir que ustedes aprendan. Entonces, de aquí, si quieren, bien, vamos a... También vale la pena hablar de los enchufes, porque hay un error. Enchufe hembra eléctrico. Hay una normativa en realidad. Lo clásico que nos instalan son los bipolar. Maricio creo que se llama, ¿no? La marca más que todos compran, que yo la odio porque para mí que es pésimo, digamos. A ver. Lo clásico que compramos, redondo negro, diré redondo plano. Ya, pero me entienden, no todos tienen estos enchufes en sus casas. Tan común es que no hay ni una foto de esa vaina. A ver. Ya, esto lo voy a colocar, ¿ya? Para simplemente se den cuenta. Entonces ya el eléctrico va a ir colocando enchufes por todo el, ¿qué se puede decir? Por los ambientes, ¿no? Digamos, acá en paralelo, va a colocar cerca tal vez aquí a la cocina, ¿no? Va a colocar en la habitación aquí al medio. Para el televisor, usualmente hoy en día se coloca dos, uno a la izquierda, otro a la derecha, ¿no? Después va a ir colocando acá los dos veladores.
Entonces ya un poco va a requerir la cotización lo que quiere el dueño, ¿no? Entonces, eso ya es a su criterio de ustedes, ¿no? Entonces, dejan enchufes por todo lado. Ahora, todo lo que estoy hablando son enchufes que van a estar en paralelo a un solo térmico, ¿ya? El segundo térmico habíamos dicho para la ducha. Ese va a ir exclusivamente para la ducha, ¿ya? Vamos a hacerlo más delgadito. Digamos, acá está la ducha, ¿no? Allí. Por ejemplo, aquí no va a haber enchufe. La ducha se conecta directo a su bornero. Tal vez podrían, hay interruptores de poder que se llaman, ¿no? ¿Por qué se llama de poder? Porque aguanta altos amperajes, ¿no? Entonces a veces la ducha viene como interruptor de poder. Por ejemplo, en la casa donde estoy viviendo, el ex dueño lo ha debido poner, tiene interruptores de poder. Ahora, tenemos después la estufa. ¿Dónde va a estar la estufa? ¿No? Entonces, esa es la pregunta, Artito. ¿Dónde va a estar la estufa? ¿Va a estar en el ambiente? Estamos considerando solo una estufa. Si ustedes considerarían 2 estufas o 3 estufas, tal vez incluso aquí un subpanel, perdón, un subpanel, digamos. ¿Qué tal yo considero estufa izquierda y derecha? Entonces podríamos llevar un subpanel, ¿no? Pero en este caso hemos dicho solamente una estufa. El caso puede ser, digamos, siempre más o menos donde los papás, que es donde ustedes por su edad no sienten frío de nada. Y si sienten frío, tienen que ir al, ¿qué se llama? El que mira la tiroides, al endocrinólogo. No es normal que a su edad ustedes perciban frío, ¿no? Muy bien, entonces aquí fíjate, del térmico va a ir, pero no cualquier enchufe. No sé si han visto la toma Schuko. Esto no va a entrar al examen, ya, cuidado que se estén. Más va a entrar cálculos de corrientes y de cables, nada más, ¿ya? O sea, lo que me tienen que manejar bien ustedes son amperajes, ¿ya? Lo que estoy explicando es simplemente para que se tenga idea y respondiendo las preguntas y dudas, ¿no? Que también le debo una respuesta a una de las señoritas. Ya, aquí, por ejemplo, está mezclado. Esta es una toma normal y esta es una toma Schuko, ¿ya? Ustedes dirán, ah, esta cosa, ¿para qué? Esto es más común, esto es mejor poner en toda la casa. No. Ahorita les explico por qué, cuál es la diferencia entre Schuko y esta, ¿ya? Entonces, aquí voy a tener que poner tomas, bien grande esta foto. Tomas tipo Schuko, ¿no? Para la estufa y para donde queda. Aquí es una estufa, ¿no? Después hemos quedado una lavadora, ¿no? Digamos que este F es de lavadora, ¿no? Entonces ahí vamos a poner la lavadora. Tac. Y tac, ¿no? Entonces, listo. Y otra toma Schuko, ¿no? Otra toma Schuko. Ah. Disculpa, mi ratón se ha hecho pomada. Vamos a agrandarlo al intento. Entonces está acá y acá. Ya. Entonces, ojo, ¿no? Que esto es para la lavadora. Me estoy equivocando yo ahí poniéndole aquí, para la lavadora.
Entonces, ahí lo voy a dejar. Entonces, fíjense, este es el circuito. No sé si con esto está más claro a la persona que me preguntó. Sí, ingeniero. Gracias. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta? No, ya. Ingeniero, Dime. sobre ese peine bipolar que nos ha dicho, ese tendríamos que conectarlo entre el técnico, entre el térmico del medidor y los termomagnéticos de la casa, o No, no, eso, no, ¿dónde no. entra, ingeniero, exactamente? A ver, si te ves. A ver, peine electromagnéticos. Siempre va a tener una... Obviamente lo ideal sería, pero en el medidor no va a haber ese espacio. ¿No ve? No va a haber ese espacio. Y justo aquí hay una foto. O sea, lo ideal sí sería lo que tú dices, pero usualmente viene con estas borneritas como puedes ver, en la parte superior, cuestión de que no dependas de que en el medidor haya el espacio necesario para ponerle al lado a lado, ¿no? Estas borneras te ayudan a engrampar al cable número 8 que va a ir, o número 6 tal vez, dependiendo del diseño de tu casa, ¿no? Entonces, usualmente no hay espacio en la caja de medidor que nos entrega. Entonces aquí hay que jalar estos cables y tienes que procurar que esta peine de termomagnéticos tenga esto, ¿no? Eso nada más. Ya, veamos ahora el amperaje de tomas eléctricas tipo NEMA, 13 amperes. Bueno, aquí creo una tabla. Ya, a ver, veamos acá, por ejemplo, ¿no? Fíjense la diferencia. Ah, no, pues son tomas que no están acostumbrados ustedes. Vamos a poner. Tomas eléctricas. Vamos a ver, ponemos. Está la Shuko. Aquí está la NEMA. Ya, no vamos a esperar a que haya una foto. Les explico. Esta es la Shuko. Si la han visto alguna, es un redondo que tiene dos ganchitos que le sujeta y esta es la toma normal que ustedes manejan. La gran diferencia está en esto. Esta toma aguanta en prácticamente 16 amperes. ¿Ya? Son 3 amperes la diferencia con las tomas normales. Las tomas normales aguantan 13. ¿Ya? Es decir, que si tu aparato excede, por ejemplo, a ver, vamos al microondas. Microondas me decían 1500 watts, ¿no? Hay microondas de menos ampera, menos potencia, ¿no? Como también hay de mucha más potencia. Dividido entre los 20, entonces tenemos ahí 6,8. ¿No? Pues tranquilamente aguanta las tomas normales. Vámonos a una estufa, algo que nos han dicho. Perdón, es otra cosa. Vámonos a una estufa. ¿Cuál es el más grande? A ver, la ducha, 2500, pero esto no va a estar con toma. La lavadora sería la más fuerte, ¿no? 2400 dividido entre 220, ¿no? Entonces está entre los 11 amperes, ¿no? Pero, o sea, cubren las tomas normales, si se dan cuenta, de 13 amperes, cubren tranquilamente. Entonces, lo que sugieren es de que las tomas Shuko aguanten 3 amperes más, cuestión de que no tengan ningún percance ¿cómo se dice? Cuando enchufen un elemento que esté al borde de los 13 amperes, ¿no? Entonces, eso es su elemento, ¿ya? Ahora, ¿qué sucede cuando todos ustedes agarran una regleta y ahí lo enchufan, digamos, 2 estufas? ¿No? Estamos hablando de 2500 con un robacorrientes que compran de la cancha, ¿no?
2.500 más 2.500 más 5.000 dividido entre 220. 22 amperes. Entonces, ningún enchufe va a aguantar dos estufas, ¿no? Entonces, tuviéramos que lanzar, por eso les digo, dos tomas NEMAS, perdón, dos tomas Shuko desde el térmico. ¿Alguna otra pregunta? Disculpe, ingeniero, yo tengo una pregunta, pero es un poquito fuera de todos los incisos que estábamos hablando. Es más Bien. sobre es más sobre una cerca eléctrica que el que lo instaló directamente agarrado, digamos, del interruptor. Y a veces hay medio que fallos con la luz cuando se prende con la alarma de la cerca eléctrica. Dijeron que no iba a haber ningún problema, pero no sabría decir cuál es el problema allí. O sea, cuando Podría, enganchas la cerca eléctrica, ¿qué sucede? o sea, digamos, activamos la alarma, ¿no ve? Y ¿Ya? cuando al momento de prender la luz, se dispara la alarma. ¿Alarma? ¿Qué tipo de alarma tienes? No sé el nombre, ahorita lo O voy sea, no, pero es a alarma de movimiento, alarma de sensor de movimiento, hay alarma de puertas, hay alarma magnética de ventanas, ah, alarma antisísmica, hay un montón de alarmas. creo que es la de movimiento. Ya. Tal vez conviene separar circuitos porque en domótica nos pasa algo similar. Si yo, por ejemplo, activo la licuadora, ya me genera, se llama desbalanceo del término real y complejo. Sabes que la corriente alterna se maneja en términos reales y complejos. Ya. Bueno, en síntesis, para no confundirlos, me genera unas corrientes parásitas, las cuales me pueden afectar al internet. No sé si los que tienen teles antiguos, por ejemplo, encendían la licuadora y la tele salía las antiguas, con unas rayas o una interferencia, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede con tu cerco eléctrico. Los sensores de movimiento, los sensores ¿qué se llama? Todo lo que es mm, electrónica, para mí es electrónica en miniatura, se van a ver desbalanceados y va a pasar algo, ¿no? Entonces, ahí conviene, lo malo es que están en el mismo circuito, ¿no? Tal vez convenía nomás de que desde el medidor salga a otro termomagnético, ¿no? Y le des por separado otro exclusivo al de cerco eléctrico, ¿no? Como les digo, o sea, no es tanto culpa de ellos, ¿no? A mí también, yo tengo lo que es el servicio de cableado de red a nivel, ¿qué se dice? Profesional, o sea, como debe ser. Pero se les dice, ¿no? Por ejemplo, en un contrato, que por favor prevean la conexión eléctrica, pero no la hacen, no la hacen, ¿no? Entonces, ahora, yendo como dueños de casa, ¿qué es lo que pecamos? En mi misma casa, o sea, mis papás, ¿no? A veces los voy a visitar y les encuentro con ciertas barbaridades. ¿Qué sucede? Por abaratar costos, por ejemplo, cuando han hecho instalar igual su sistema de alarmitas y su cámara, lo primero que han hecho es igual, conectarle de un enchufe de la casa y de ahí sacar su derivada. Y yo les digo, pero ¿y qué pasa si hay un corte eléctrico? Y eso es lo que les pregunto ahorita a ustedes. Ustedes están, digamos, queriendo automatizar algo en la casa. Y dicen, vamos a sacar enchufe de acá, digamos, de algún lado de la pared. ¿Ya? ¿Y qué pasa si hay aquí un corte? Todo este térmico y todo lo que está enchufado a él va a morir. Es decir,
de esta casa, todo lo que ven esos enchufes cafés han muerto. Se ubican por culpa de alguien. Cuando el sistema de alarma debería ser independiente a cualquier corte, cualquier barbaridad que haga. Ahora, ¿cómo lo soluciona? Ah, es que le vamos a poner una batería para que siga funcionando. Ya. Pero ya también pasa lo otro, lo que tú acabas de decir. Hay interferencia. Y la interferencia igual le afecta, ¿no? Entonces, es nomás hacer como se debe, pero no debemos criticar a nuestros técnicos. ¿Por qué? Si yo, digamos, quiero alarma por todo lado de esta casa y quiero un termomagnético diferente, entonces no voy a hacer valer a ninguno de estos enchufes, para empezar. Segundo, tengo que comprar otro termomagnético. Tercero, tengo que cambiar del termomagnético al cerebro de las alarmas. Hasta ahí por lo menos tengo que hacer. Todo eso incrementa el gasto, por lo menos un termomagnético bueno debe estar en 200 bolivianos. Entonces, digamos, por hacer bien, se infla en 500 bolivianos, con la mano de obra, con todo. Y hay empresas que te van a ganar porque nuestra sociedad casi, obviamente, cada quien tiene su profesión y su especialidad. Entonces, no reconocen trabajos con normativa. Entonces dicen, ah, no, este técnico me está cobrando más barato, me voy con él y listo, ¿no? ¿Cuántas veces no pasa, por ejemplo, en redes también lo mismo? ¿No? Me voy con este técnico o esta empresa, ¿por qué? Porque está cobrando lo mínimo y cuando no haces las cosas como son, ¿no? Por ejemplo, en el peine nomás que estamos hablando, no creo que encuentren, ni yo en mi casa tengo, o sea, y es por flojo, ¿no? Porque yo podía ir a comprar y cambiar. Pero también yo vivo solo, no gasto nada. El enchufe más grande perdón, el amperaje más grande que utilizo de mi laptop, ¿no? Y la estufa en invierno. Entonces, no, pues tampoco me toma la molestia. Pero es importante que ustedes, por lo menos como ingenieros, pueden tener dos tipos de situaciones. Ustedes como ingenieros de sistemas les pueden decir, haga la domótica de tal cosa, como ahorita lo que su compañero está mencionando. Programa. Ustedes digan, ya yo voy a hacer el código, voy a programar en Arduino C y listo, entrego mi código, está bien, dices. ¿Y cómo le vas a discutir al dueño de casa o al empresario que te dice, cada vez que hago esto, tus sensores se activan? Entonces tú ya tienes que estar listo con un contradocumento, al menos al entregar, tú entregas y le dices, y le das un documento por escrito y le dices, este proyecto va a funcionar si solo si usted adopta la normativa eléctrica de darle una independencia con termomagnético al cerebro de este microcontrolador que yo he programado, digamos, ¿no? Entonces, en su momento le explicas verbalmente, le entregas la carta y le haces firmar, ¿no? Entonces, ahí ya un poco te lavas las manos, si es el término vulgar. Entonces, cuando algún día se quejen, vas y le dices, yo les he dicho. Entonces, por favor, hagan. Entonces, ya viendo la molestia, obviamente lo van a hacer, ¿no? Pero ya tú como profesional tienes que siempre respaldarte todo por escrito. No, es una sugerencia que les doy. Cuando estén en el ámbito profesional, no hay nada verbal. Su jefe les dice, hazlo nomás. Ya está bien, es su orden, si quieren, díganle como soldados. Pero por favor, pásenlo a mi correo o por escrito. Ah, pero es algo fácil. No, por favor, les ruego. Es que, ¿por qué? Entonces ahí se siente, va a dar la atención. Es que aquí, si pasa algo, le van a echar la culpa a mi código. Entonces yo lo que quiero es algo que me diga por escrito, que no interesa el cableado eléctrico, que yo programe sin son ni ton. Ah, entonces, dos cosas. O te lo va a pasar por escrito y le va a valer, o va a pensar y va a decir, sí, haremos bien las cosas, ¿no? Entonces, muchas veces recaen varios exalumnos que tengo que domotizan y están en esos problemas como lo que ha mencionado su compañero, más que todo de filtración de corrientes parásitas, que si lo llevan en término común.
Bien, ¿alguna otra pregunta? Vale, antes de que me olvide, vamos a ver lo de la señorita, el poder de corte. El poder de corte que la señorita nos mostró ese día, un termomagnético de ella. ¿Dónde están mis fotos? Evidentemente aquí creo que decía 25 amperes o 20 amperes, no me acuerdo, con la letra C. Y más abajo en letras pequeñitas decía 6 kiloamperes. Ese kiloamper es lo llaman el poder de corte, ¿no? Ese poder de corte quiere decir que en laboratorio han hecho pruebas para ver que una vez que haya corte, entiéndame, una vez que haya corte, ese térmico usualmente está subido. Cuando hay corte se baja, como está aquí en la foto. Pero inmediatamente nosotros queremos recuperarlo. O sea, vamos, ¿qué ha pasado? Se ha bajado el termomagnético. Si anda a subirlo, te dicen alguna vez a nosotros también al medidor, ¿no? En nuestras casas. Entonces, el momento que tú lo vuelves a subir, ¿no? El térmico ya tiene que estar listo para volver a funcionar, ¿no? O sea, lo bajan y lo suben, tienen que volver a funcionar, pese aquí que haya surgido alguna barbaridad, ¿ya? Esta barbaridad, o sea, estoy hablando de fuego, arco eléctrico, ¿ya? Dice que si esta barbaridad no supera los 6 kiloamperes, porque para que haya fuego tiene que haber más de 1000 amperes, entonces, si no supera los 6 kiloamperes, este tranquilamente va a volver a funcionar. Pero si superamos los 6 kiloamperes, esto ya no funciona. Eso es ese parámetro que tenía la señorita el día lunes, el poder de corte. Eso sería la respuesta, señorita. No sé si está aclarado, cómo te aclaro, o no, tal vez no se entendí lo que he explicado. O no ha asistido hoy día a clases. Jorge Ledesma, ¿se escucha todavía mi audio? Es que estoy con micrófono nuevo, no sé si tal vez se ha cortado. Se escucha, ingeniero. Ya. Entonces, el arco eléctrico es un cortocircuito, o sea, cómo sueldan las personas con electrodos es con un cortocircuito intencional, ¿no? Entonces, ese amperaje es lo que no tiene que romperse, ¿no? Entonces, cuando hay un cortocircuito, hay un arco eléctrico. Muy bien, pasemos a voltaje. Hasta aquí hemos visto cómo proteger, en realidad, todos los cables, ¿no? Cómo armar la estructura de los cables. ¿Por qué cable número 8? Porque va a tener que aguantar, ¿dónde estamos? 40 amperes, ¿no? ¿Por qué cable puede ser número 6 incluso, ¿no? ¿Por qué cable número 12? Porque va a aguantar 20 amperes. Usualmente aquí nuestros técnicos eléctricos colocan 32 en una casa de 2 plantas. Y es correcto, ¿no? Porque siempre va a haber más enchufes. Ahorita no se olviden que este ejemplo es de una casa muy, muy sencilla. Ducha, depende mucho de qué ducha te compres. Hay las nuevas duchas de Lorenzettis que han salido con un nuevo tipo de resistencia, ya no es con la resistencia de espiral. Esas duchas creo que están gastando casi 10 veces menos, pero cuestan una fortuna, 800 bolivianos cuesta cada ducha. La estufa. Eso sí, hasta el día de hoy no he visto evolución, ¿no? Entonces, cada técnico por cada estufa, ¿no? Lavador. Ahora, si es una familia grande, de por ahí van a tener microondas grande. Yo he visto de unos parientes que tengo que son de 7 hermanos y con sus papás son 9. Sus microondas, no sé, parece la mitad de un refrigerador. Entonces, sí, tienen que poner un térmico solo para ese microondas.
¿no? Entonces, en conclusión, tienen que saber definir quién va a necesitar térmico y quién no, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, la casita de campo de mis papás son de 2 cuartos. No hay lavadoras, no hay nada. O sea, hay enchufitos y estufas. No, perdón, enchufe y foquito, nada más, ¿no? Entonces, no van a estar haciendo semejante inversión, ¿no? O sea, ni siquiera tenemos estufa, ni lavadora, nada, enchufe y ya está. Incluso aunque lleves estufa, se va a acomodar nomás, son 6 amperes de la estufa y bueno, su eléctrico le he hecho comprar 32. Muy bien, pasemos ahora a los aparatos. Digamos, ustedes tienen me decían sus televisores que es de poco amperaje, pero ¿dónde estamos? A ver, ¿dónde estaba el televisor? Me dictaron 75 watts, 0,3 amperes. Vamos a poner la foto de una TV para que se entienda. TV LCD o TV LED está de moda, ¿no? Por si acaso, si para monitores les conviene LCD. El LED quema la vista, de a poco. Eso ya nada que ver con la materia, solamente me preocupa porque yo igual estoy frente a la máquina y sé que ustedes tienen la mayoría de ustedes frente a la máquina. Entonces, el LED quema la retina de a poco va quemándoles. Tienen 2 medidas, se quedan con su pantalla LED, pero cómprense lentes, los que no tienen medida, lentes sin medida, pero creo que lo llaman lente blue, para contrarrestar el espectro electromagnético de lo que quema de las pantallas LED. Eso tengan mucho cuidado. Lo conveniente para los desarrolladores y programadores que les encanta estar frente a la máquina es un LCD mate, color mate, que no tenga brillo. Entonces va a contrarrestar y vas a poder programar tranquilamente todo el día y no vas a estar con esas. Obviamente su imagen es menos nítida, pero ¿qué te interesa? ¿Nitidez o programar tranquilo y que todo el día aguante tus ojos? Entonces eso ya es cuestión de cada quien. Muy bien, tenemos, digamos, conectados nuestros aparatitos. Vamos a suponer que tenemos conectado una televisión LCD, ¿ya? Entonces, en la anterior clase ya habíamos hablado de la ley de Ohm, ¿no? La ley de Ohm, ¿qué es? Voltaje es igual a corriente por resistencia, ¿verdad? Al tener esto, tenemos una situación, ¿no? Tenemos potencia es igual a voltaje por corriente. Entonces, ¿qué sucede? Aquí el estimado, ¿dónde estamos? El 75 watts, ¿no? 75 watts para hallar la corriente que correctamente debería manejar este televisor debería ser de 220 dividido entre 75, perdón, 2,9, 3 amperes, redondeando, ¿no? Entonces este es un televisor de 3 amperes. No está bien, a ver un cachito, creo que he hecho mal. La potencia 70, no, estoy yo mal, 75 dividido entre 220. 0,35 amperes. Ahora sí está bien, es muy grande, 3 amperes. 0,35 amperes. Obviamente este tiene un umbral de crecimiento. Calcúlenme ustedes qué pasa si el voltaje se baja a 150, cuántos amperes es, y calcúlenme qué pasa si el voltaje sube a 250. ¿Ya? Y escríbanlo en el chat. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto varía la corriente?
Veamos cómo estamos. Tum, tum, tum. Para 250 me salió 1113. Los demás creo que lo encienden ¿no? Solamente ni siquiera escuchan la clase. Ahorita con 2, 3 decimales, no importa. Ya, hasta Jaela pararemos. Todas esas personas hasta Jael más 2 puntos, así, sin mirar. Y de aquí a ver quiénes han respondido. No está aquí nadie. Ya. Hasta Jael más 2 puntos. Aquí lo vamos a poner. Me hacen recuerdo. Solo para el primer parcial, cuidado como Giles me están diciendo. En el final, mis 2 puntos que hayan respondido mal. Gracias, Inge. El resto solo le enciende el celular, lo deja en una esquina y les vale. What? Gracias a ustedes por atender. Gracias, Inge. Listo. Ahora continuaremos. El tema es de que cuando sube el amperaje, perdón, cuando sube el voltaje, reduce el amperaje, ¿no? Entonces, si teníamos lo que es un consumo de 220, ¿no? Y si o sea, la potencia es 75, entonces 75 tiene que dividirse entre, digamos, se ha disparado a 250, entonces el amperaje rebaja. Si el voltaje rebaja, ustedes dirán, pues no pasa nada si el voltaje rebaja. No pasa, porque el televisor necesita chupar corriente, digamos a 160, ¿no? Entonces el amperaje es muy, muy, muy importante. Fíjense aquí, ha subido. El televisor estaba, el televisor estaba diseñado para 0.35. Ingeniero, ¿la pantalla no está compartiendo? Sí. Estoy compartiendo, se ha descompartido. Está compartiendo. Sí, Déjala. sí está compartido. Tal vez lo tiene fijado. Cuando fijas en otro usuario, se desaparece el compartir. Para el grupo 2 no se ve. No, pues está presentándose. El grupo 2, todos no ven. Normal. Se quedó en el Classroom hace rato, ingeniero. Que tal vez solamente es la ventana, digamos. De mí muestra normal. De mí igual está normal, Inge. A ver, estoy reiniciando la presentación. ¿Ya ahora pueden ver o siguen sin ver? Se ve el Meet, ingeniero. Claro, Sí, solo pero el Meet estoy se ve. esperando que me digan que está correcto, no estoy haciendo nada.
Ya. Continuaremos. ¿Cómo le protegemos? Si este está diseñado para 0.35, hemos visto que si baja el voltaje, su corriente se va a disparar. Y ahí es donde se queman los aparatos, ¿no? Si sube el voltaje, baja, pero ya también el voltaje excesivo ya también le puede quemar. O sea, cuando baja el voltaje, la corriente le puede quemar. Cuando sube el voltaje que sube le puede quemar. Para este esquema hay uno que se llama diferencial, ¿ya? Que es parecido al termomagnético. No, perdón. Eso es para la Tierra. Estoy mal. Se llama un protector de picos de voltaje. ¿Ya? Perdón. Un protector de picos de voltaje. Estos picos de voltaje, un cachito, vamos a aquí. ¿Dónde estamos? Protector de picos de voltaje. Pero eso no es muy útil para... A ver. Nada que ver, esto es un link. Acá está. Estos protectores de picos de voltaje, ya, lo que van a hacer, es no, Active Tracking Filter. Este puede ser. Bueno, la forma es muy parecida al termomagnético, ¿ya? Pero el costo es casi el triple. O sea, por decir, el termomagnético está usualmente, un buen termomagnético en 180, 200 bolivianos. Este debe estar por lo menos unos 600, 800 bolivianos. ¿Qué es lo que hace? Sube el voltaje, se corta. Baja el voltaje, se corta. ¿No? Se autocorta. El tema es de que protege al aparato, ¿no? Entonces, para que no haya ese tipo de situaciones. Más que todo esto está diseñado para motores, porque un motor está con bobinas. Entonces, no hay mucho problema, ¿no? En nuestros aparatos tienen siempre su sistema de protección, pero los motores no tienen nada. Es cable puro, bobina pura. Entonces, usualmente cuando hacemos motores, esto es una obligación colocar. En nuestro caso, no tanto. El otro tema es los estabilizadores de voltaje. Los famosos estabilizadores que cuando compramos nuestra computadora nos regalan, o nos supuestamente regalan. Entonces, estos estabilizadores de voltaje, ya, nos garantizan de que el voltaje tiene que fluir los 220. ¿Ya? Pareciera que no es tan importante, pero sí es, incluso para los aparatos más caros que tengan, por decir sus televisores, estéreos de no sé cuánto y demás, ¿no? Entonces, eso sería. Sí o sí tienen que recaer un estabilizador para el tema de un equipo super caro. Ya, no pueden ustedes estar menospreciando al sistema eléctrico que tenemos, ¿no? O sea, a veces sube, baja. Entonces el estabilizador va a hacer de que el voltaje vaya de forma de 220 puro. Ahora, dentro de estos, un estabilizador siempre va a ser pesado porque va a tener una bobina. ¿Ya? Siempre va a ser pesado. Una época han contrabando, no sé si contrabando, han clonado, ya, no sé en qué parte de Bolivia, el Autovolt Belt, que dependían de 500 watts, ya, ahora están 4000 watts, así, lo levantabas con un dedo, o sea, no pesaba ni medio kilo.
Y tú veías uno de 500 watts original que pesaba creo que 3 kilos. Es súper pesado, porque tiene un transformador embobinado. Entonces, ese tipo de conflictos ha ocasionado que la gente empiece a clonar estos, ¿no? Se clonaba allá adentro, había un transformador bien chiquito. Y cuando se te quemaba decían, pero si tiene estabilizador mi computadora, ¿no? Obviamente, a comparación de hace 10 años, la energía eléctrica ha mejorado mucho. Entonces, eso sería, ¿no? El tema del tema del estabilizador. Ya, esa es la importancia que tiene el estabilizador. Listo, muchachos. Vamos a la parte de tierra. Con eso terminaríamos el tema del cableado. La parte de tierra, muy pocas casas, en mi caso por ejemplo, no hay tierra. Es bien difícil hacerlo domiciliarmente, pero a nivel ya de redes o de algún tema, sí o sí van a tener que hacer. Ya. ¿Dónde estamos? Esta cosa no me gusta que suene. Vamos a borrar. Ahora sí. ¿Dónde está mi gráfica? El cable de tierra usualmente está representado por amarillo con verde. En este caso vamos a hacer verde para que puedan ver la pantalla. ¿Ya? Va a ir obviamente hacia una jabalina. ¿Ya? Tratamiento de tierra es toda una materia, incluso hay maestría en tierras. ¿Ya? No se extrañen. Pero no es ponerle una jabalina de 1 metro y decir, ay, sí, ya he puesto tierra. No, es todo un tratamiento. No es así de simple. Pero para esto no es que los ingenieros de sistemas van a pedir y van a decir, yo voy a hacer la tierra, voy a cavar, voy a hacer... No. Para algo hay un aparato de medición. Ustedes, como ingenieros de sistemas, para su red, para sus servidores, para todo lo que es su infraestructura de red, tienen que exigir que sea menor o igual, en el día de entrega, menor o igual a 1 ohmio. ¿Ya? Menor o igual a 1 ohmio, eso es bien importante. Que en el transcurso de 2 meses varíe y suba a 5 ohmios, no hay problema. ¿Ya? Para ser más exactos, en un año que por algún motivo llegue a 10 ohmios, ya se le puede perdonar. Pero cuando llegue a 10 ohmios, tienen que decirle al eléctrico o a la empresa que les ha vendido esto, todo el tratamiento, que renueven o hagan su tratamiento químico para volverlo a rebajar a 1 ohmio, ¿no? Entonces, ¿me están entendiendo eso de la resistencia de la Tierra o no? O sea que mientras más tiempo pase, más resistencia va a haber, ¿en qué? O sea, la Tierra en sí, la Tierra que tocamos con la mano, tiene resistencia. Ya. A ver. ¿Dónde está? O sea, un campo de fútbol, vamos a poner acá en fútbol. Ya. A esto. Su jardín, esto tiene resistencia. ¿Cómo se hace la medición de la resistencia? La resistencia, existe un aparato con el cual ustedes le tienen que controlar el eléctrico, que se llama Megger. Medidor de tierra con clavijas. Acá está. Entonces, este va a medir la resistencia de la tierra, pero quiero uno con sus jabalinas que vean. A ver, una foto. En síntesis, se lo pone 3 jabalinas a un campo o a todo el jardín. Aquí está con sus jabalinas. Estas jabalinas son más o menos de 30 centímetros aproximadamente. Es lo mismo que el multímetro que me han visto medir una resistencia, solo que en este caso se pone 3.
en T. Bueno, la cosa es que de eléctrico ustedes no tienen que hacer este trabajo. Van y le dicen, a ver, mostrame cuánto está. Te tienen que mostrar uno. En lugares con piedra, usualmente es bien complicado hacer el tratamiento de tierra, porque prácticamente tienen que cavar, sacar todas las piedras y colocar tierra negra, o sea, tierra de jardín, tienen que colocar bentonita, geogel, o sea, todo un tratamiento químico eso, ¿ya? Bueno, la cosa es de que después de hacer eso, a O ustedes les sea, tienen... no se puede poner directo en la piedra. No, no. Voy a buscar para el lunes mis fotos cuando yo hacía este trabajo para las antenas satelitales, cuando estábamos trabajando con VSATs, o sea, para dar internet a las zonas rurales, antes de que haya fibra óptica, ¿no? Entonces, prácticamente llegábamos, contratábamos peones, hacíamos cavar todo ese lugar, comprábamos arena negra, perdón, tierra negra, llevábamos bentonita, mejor unas fotos les voy a mostrar, no va a pasar más de 2 minutos para que vean. Bueno, vámonos al punto. La piedra, todo el lugar pedregoso es terrible. Las antenas, por ejemplo, que ven en los cerros, las torres que alojan las antenas, por eso cuestan $80,000, más de $100,000. Uno que tienes que armar, dos que tienes que armar, una malla de tierras. Si esto es la base de la antena, tienes que una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, hasta 20 jabalinas en malla, soldado con explosión de cobre. Eso es todo, por eso les digo, es toda una materia, no nos vamos a meter a eso. Pero tienen que estar conscientes de esto, como ingenieros ustedes. Ahí. Porque si esto no les entregan, les toman el pelo. Otro, en UNASUR he tenido un problema. Cuando he ido a hacer la supervisión de UNASUR de San Benito, los que tal vez son de ahí, conocen. Ahí tenían que entregarme 3 tierras. Aquí está. Esta es la UNASUR de San Benito. Por ejemplo, este es el bloque nuevo, el bloque antiguo, donde está el primer, estos son los primeros bloques que han hecho. Entonces, había un problema acá, la red daba horrible, horrible, o sea, no había red, en otras palabras. Imagínense, convenciones internacionales y demás, entonces llevan a una persona neutral, me contratan, ¿no? Y veo que aquí tenían, aquí al medio, una malla de tierras, que evidente era menor a 10 ohmios, pero era de los ascensores. Aquí al lado tenían otra tierra, pero era para los transformadores eléctricos de toda la instalación eléctrica de estos bloques enormes. ¿Y dónde estaba la tierra para red de datos? Les digo, no hay. ¿No? Entonces, ¿qué? Lo han conectado donde los ascensores y más o menos pasaba lo que tu compañero dice. Engancho mis alarmas o mi cerco eléctrico y se engancha mis alarmas. Es lo mismo, el ascensor funcionaba y la red caía. Entonces hay que separar la red eléctrica y también la tierra, ¿no? Y aparte en la tierra yo exigir que me entreguen menor a 1 ohm o menor o igual a 1 ohm, ¿no? Entonces es evidente que ayuda a que no haya esa interferencia electromagnética. Por ejemplo, una tierra tal vez a su compañero le puede ayudar a salvar. La tierra no es que va a proteger al equipo de cortes eléctricos, quiero que quede claro eso. Ya, muchas veces a la tierra le vemos, con tierra son mis enchufes, digamos a todos los enchufes les mandamos con tierra. Aquí, perdón, van a confundirse. Aquí mandamos 3 cables al televisor y les dicen, no, toda mi instalación de mi casa es con tierra. No, nada que ver, o sea, a lo mucho va a ayudar ciertas corrientes bajas, pero bajas, que vayan por la tierra, ¿ya? Un cortocircuito no va a permitir que se salve tu aparato, tu equipo, no. Un rayo peor, se va a entrar a toda tu casa tampoco, no son para corrientes muy mínimas, pero que te causan molestia, como las alarmas de su compañero. Pero ¿para qué también sirve? Esto casi nadie usa porque es carísimo, son diferenciales eléctricos. Los diferenciales eléctricos ya son
se ponen entre el medidor, antes del medidor, entre el medidor y nuestra, se puede decir, nuestra fila de termomagnéticos, ¿ya? Pero se coloca compuesta a tierra, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿dónde está uno? Acá está. Esta es una buena foto, ¿no? Porque donde está señalando con su dedo, hay dos diferenciales termomagnéticos acá, 1 y 2. Tiene una sola clavijita. ¿Qué es esto? Esto va sí o sí con tierra. Si no tienes tierra, en vano vas a comprar, ¿ya? Sí o sí se va a apoyar con la tierra. Esto es más la protección al ser humano. Ya, ahorita, si se han dado cuenta, los termomagnéticos están protegiendo el cable. Los estabilizadores que compremos van a proteger al aparato. Hemos diseñado los cables gruesos para que no se quemen, o para que no se calienten. ¿Y dónde queda el ser humano? Entonces, allí va a entrar entre este medio, digamos que esto es un diferencial, ya, un diferencial. ¿Qué pasó? Digamos que este es un diferencial, va a entrar aquí al medio, entre el termomagnético del medidor y los termomagnéticos de ustedes. Acá. Clic, listo. Pero casado a la tierra. ¿Qué sucede? Este soporta corrientes más altas que los 20 amperes o 32, lo que diseñe. ¿Para qué? Por si un ser humano, un animalito, tal vez puede ser un perrito, un conejo que les gusta morder los cables, hace un corte, esto se va a fogonear. Si se dan cuenta, alguien que se ha hecho pasar electricidad le ha sacado ampollas, ha habido quemadura de algún grado. En ese momento que les está quemando, hay un arco eléctrico, hay un fogoneo, si quieren llamar. En ese fogoneo, si es que hay fogoneo, hay un amperaje alto que supera estos 30 amperes y demás. Entonces, pese a que estamos protegiendo esto, ya, pese a que estamos protegiendo, puede que por mucho que salte o no sé, algo, lo inhóspito a veces pasa, lo inhóspito que no salta o se ha arruinado, este diferencial que estuviera aquí al medio, él sí saltaría, pero se quemaría. O sea, cada vez que hubiera este tipo de cortes, tuvieran que reemplazarlo, ¿no? Es carísimo, cuesta más o menos arriba de los 600 bolivianos. No vale la pena comprar porque la mayoría de todos nosotros en Bolivia, no tenemos tierra. En mi edificio no hay tierra. En vano, ¿no? Pero si alguna vez hacen una instalación como se debe, colocan un diferencial, no les va a afectar en nada. Listo, con esto estamos concluyendo todo lo que es enchufes. Nos toca todavía iluminaria. Nos vemos el día lunes. A no ser que haya preguntas. Inge, tengo una pregunta, pero es un poco fuera y tal vez le parezca algo absurdo. Un poquito más fuerte, por Quería favor. preguntarle, tal vez le parezca algo absurdo o lo que le voy a preguntar, pero se relaciona con tierra. O sea, en un circuito, digamos, mi compañero ha realizado, digamos, eso de los juegos, ¿no ve? Y lo ha conectado y me dijo, pues está conectado, está a tierra. Me dijo. Y yo, ¿en qué momento está conectado a tierra? O sea, no sé si me puede explicar. O sea, mediante cables negros lo conectó a unos botones y esto me dijo que es tierra y no lo entendí, la verdad. Tal vez le parezca algo absurdo. ¿En qué aparato, perdón? No sé si conoce eso de los juegos, no de botones y palancas. En ahí lo conectó. Ah, o sea, de los botón a tilines. botón. Sí, sí. Ah, tilines, ¿no? Estás hablando con alguien que era adicto. No, él armó su propio, Su propio sí. tilín. Sí, y Ya. lo conectó de negro a los cables negros a los botones. Y me Ya, dijo ya, que ya, eso- ya, ya. la Hay tierra, una y yo diferencia. en eso no le capté. Exacto, exacto. Cuando haces electrónica, se te queda en la cabeza tierra al negativo.
Ya, una cosa es la tierra de AC y otra cosa es la tierra de... ¿Qué pasó? Mi Electronic Workbench se arruinó. Sí, ya te entiendo. En las palancas tienes que conectar todos los botones a tierra y cada cable de cada botón tienes que llevarle a la consola de mando, perdón, a la placa. Ahorita yo tengo un arcade para Neo Geo y para lo que son Capcom, Street Fighter y para los Tekkens. Entonces sí entiendo lo que ha cableado. Y justo este fin de semana voy a cambiar de palancas porque ya se me han arruinado. En electrónica, en corriente DC, por si acaso, ninguna pregunta es absurda, por si acaso, ya, en otro no me digas que estás... Cualquier pregunta siempre es bienvenida y cualquier pregunta ayuda a retroalimentar a alguien que tiene miedo tal vez preguntar. Más bien yo agradezco cuando preguntan, porque cuando no preguntan, hasta me da ganas de ponerles un video de YouTube y ya, vean eso y listo. Entonces, a la parte negativa de un circuito DC lo llamamos usualmente los electrónicos tierra. Y es correcto, es considerado tierra al negativo de la fuente o a la parte negativa del circuito. Eso es tierra. Pues conectar a la tierra, te dicen, ya tienes que saber que vas a conectar a la negativa. Nada que ver con la tierra de acá, porque la tierra de acá, estamos hablando de tierra de verdad, que está enchufado a la tierra, así, a la tierra, al planeta Tierra, a una tierra negra, y de ahí está saliendo unos cables, un tercer cable, aparte de estos dos. En el caso de DC, que lo que hemos avanzado hasta hace una semana, tierra se lo asume esto, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el Arduino, para los que no conocen, igual tiene su tierra, y no le decimos negativo, su tierra. Arduino 1, lo más clásico. Una foto grande necesito. Aquí está. Por ejemplo, fíjate acá. Lo vamos a amplificar grande. Fíjate acá. Bueno, no se ve tanto, pero aquí 5 voltios. Ya, 5 voltios. 3,3 voltios. Bueno, reset. Y aquí están sus negativos, pero no se lo dice negativo, está G, no se nota mucho la foto, tal vez GND, por eso aquí está aclarando, ground pins. O sea, pin de tierra. ¿No? Ground pins, pines de tierra. Entonces, ese es el panorama de lo que en la electrónica de DC se lo llama tierra al negativo. Has puesto a tierra, te dicen, ya tienes que saber que lo has puesto al negativo. Y el positivo es desde 5 voltios. Tienes aquí dos tipos de positivo, uno de 5 y otro de 3,3. Aquí arriba hay otra tierra. Aquí está Digital Ground, otra tierra. ¿No? ¿Y por qué se le denomina tierra? Porque simplemente está en toda la placa, debe haber hartas tierras por aquí y por allá. Todo es el área común, el área negativa de todo esto. Es igual que un auto. En auto el negativo es el chasis, toda la plancha del auto es prácticamente tierra para la electrónica. Ese sería, no sé si con eso queda más claro. Sí, muchísimas gracias. De nada. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, duda? Inge, dijo que nosotros, digamos, íbamos a estudiar más todo esto para ser servidores, decía, ¿no? Sí, pero ahorita no nos va a dar mucho el tiempo. El día lunes antes de las luminarias vamos a hacer. Por ejemplo, no sé si manejan el vicio. Es simplemente como un Paint, pero que te ayuda a hacer las cosas, ¿no? Entonces, podemos tener un rack, ¿ya?
¿Y qué tal nos dicen My Shapes? Es que el día lunes les voy a dar con datasheets, todo eso, ¿no? O sea, ahorita sería muy a la rápida. Entonces, ¿qué tal armamos esto? Un switch. Más acá abajo tenemos otro switch POE. Lo que me gusta de esto es que son figuras prediseñadas, ¿ya? Entonces tenemos aquí, por ejemplo, esto, ¿no? Entonces lo que vamos a aprender con las preguntas se me ha ido, o sea, te agradezco que me hayas hecho recuerdo. Vamos a ver el datasheet y vamos a decir cuántos amperes nos va a consumir cuántos amperes, y vamos a diseñar, obviamente, su térmico, vamos a diseñar el grosor del cable, vamos a diseñar el estabilizador, todo eso. ¿Ya? Entonces, eso más lo haremos el día lunes. Si se me ha ido, tenía que justo mostrarles esto. Y lo del día lunes, sí, préstenme atención. Lo que haga el día lunes con esto, va a entrar al examen. ¿No? El examen va a entrar, usted tiene tal dispositivo, tal dispositivo, tal dispositivo, diseñe un solo termomagnético, va a ser, ojo, diseñe qué termomagnético sugiere y diseñe el grosor del cable y qué estabilizador de cuántos watts va a sugerir. Listo. O sea, en una pregunta tiene que haber 3 respuestas. Esa es su pregunta de examen del área eléctrica. ¿Ya? Entonces, el lunes con esto concluimos. ¿De acuerdo? Sí, está bien, Inge, gracias. No, más bien gracias por ese recuerdo. ¿Alguna otra pregunta, duda? Sí, eso de la tierra, pero era cómo bajas de 10 ohmios a uno. ¿Cómo bajas? El lunes se los prepararé en imágenes. De lo que yo he ido a trabajar esa época, he sacado fotos. Pero a grosso modo te digo, a ver, preparado de tierra eléctrica. Tienes que comprarte bentonita. Tienes que comprarte, aquí está. No, pero este es video. Bueno, pueden ver también. Dependiendo del lugar, lo primero que haces es medir. Entonces, por ejemplo, esta foto está bien simple. En esta foto, por ejemplo, están poniéndole este café, es la tierra negra de abono que venden, ¿no ven? En las ferias de plantas, esa tierrita negra, eso puede ser, quitándole toditas las piedras, ¿no? 2, no es suficiente eso. Bentonita. La bentonita es un elemento químico parecido al cemento, ¿ya? Muy, muy parecido al cemento, con textura, ¿no? Pero no en su tratamiento. Y se lo pone, lo que nosotros hacíamos era poner 10 centímetros de tierra, 10 centímetros de bentonita, 10 centímetros de piedra, 10 centímetros de bentonita, regando a cada rato con agua. ¿Qué hace la bentonita? No sé si se ubican esas bolitas para las flores de rosas, ¿no? Que lo ponen en la base o en los floreros para que no estén regando o cambiando el agua cada vez, y esa bolita con el agua se hincha y se vuelve una bola de agua, manteniendo la humedad casi un mes. Entonces, este tratamiento es así. Pero a veces le salen hongos o no, Inge. Exacto. O sea, la idea es esa, que mantenga la humedad, que les haga los hongos que quieran, no nos interesa. 2, que compres barra de cobre puro sólido. Hay diferencia. La barra de cobre de 2 metros venden hasta en 180 pesos, creo que está, pero bañado de cobre. El puro sólido hasta en 1,000 bolivianos. ¿No? Entonces, hay diferencias, ¿no? En la cual esto sí va a estar la tierra cuidando esto. En fotos se los preparo para lunes. Ahorita es más, no van a entender. ¿Alguna otra pregunta? Dije, en el chat colocaron una pregunta que hasta a mí dice, ¿a qué tan seguido es que un rayo arruine un computador de escritorio? O el estabilizador de cociente es el que la ayuda. No. Pasa hasta la computadora, incluso el estabilizador te les va a quedar sobreviviente. Como hemos avanzado en las primeras clases,
se va a ir por el lugar más débil. ¿Y cuál es el lugar más débil? La computadora, o algún televisor, o un cargador de celular. ¿No? El estabilizador usualmente es fuerte, porque tiene bobina interna fuerte. No va a proteger el estabilizador del rayo. El rayo pasa hasta donde tenga que pasar. Incluso en las casas, ¿por qué crees que a veces el rayo quema? Es porque por la línea telefónica se entra al módem y del módem a la computadora, ¿no? Entonces, o a veces en el módem se queda, el módem revienta y listo, hasta ahí nomás fue. Pero no ha entrado por la electricidad, ha entrado por la línea telefónica, o sea, por el poste de algún lado, ¿no? Entonces, la idea, busca el lugar más débil, así de simple. Siempre va a reventar en el lugar más débil, igualito que una tubería de agua. Si viene harta presión de agua, va a reventar en la pileta o donde está más ya por reventar, ahí va a reventar. Es lo mismo. Si realmente quieres protegerte del rayo, tienes que poner un pararrayos, ¿no? Y pese a eso, incluso a veces el rayo igual llega. Tengo un amigo que tiene sus antenas que distribuye de su casa a sus familiares, viven creo en el mismo manzano, entonces han puesto una antena para repartir el wifi a toditos. Y como tiene dinero, a su casa del medio, al edificio, le ha hecho poner pararrayos. Igual ha llegado. Fotos demasiado de su antena bien explotada estaba. Entonces, ingeniero, lo que está tratando de decir es que por más que tengamos un pararrayos, no nos va a proteger en un 100%. No. ¿Por qué creen que en el Tuti, en el Cerro Tuti, en el Cerro de Cuesta de Sama, todo el tiempo el trabajo laboral para es ir a reemplazar equipos? Normal que sí que, por mucho que coloques una malla de pararrayos, igual, o sea, prácticamente es el sueño dorado del ser humano tratar de controlar las redes, pero no se puede. Tesis doctorales han hecho para el tema de pararrayos, pero igual. No puedes predecir, no puedes, ni siquiera se ha inventado tipo termomagnético que detecta que está viniendo un rayo y que antes de que llegue el rayo se corte todos los equipos para que no, ni eso, no se puede. Bueno, de que lo vamos a poder en un futuro tal vez con alguna tecnología, pero hasta el día de hoy... Es que es algo bastante azaroso, ¿no, Inge? Sí, no existe. Si alguien les vende y les dice, te lo voy a poner tierra de $1,000, te voy a poner un estabilizador, te voy a poner una mamada, no existe, no hay. Ni en Entel, ni en Conteco. Si hubiera, compraríamos, hasta yo. Pero ahorita estoy con una obra de 200,000 bolivianos. Mis equipos se queman, la garantía que yo tengo que dar es terrible, ¿no? Entonces, yo prefiero comprar ese equipo que aguantaría, ¿no? No existe. Simplemente es por eso que en los contratos se ponen inclemencias del tiempo, no cubre la garantía. Es lo único que te puede salvar. Inge, a veces, digamos, hay cortes de luz o similar. Entonces, ahí quería preguntar si se puede fregar el equipo, digamos, si se corta, digamos, la luz y se apaga de repente la computadora. Sí, se puede quemar y puedes llevarlo a ELFEC y generar que ELFEC te devuelva. Incluso tienen sus empresas terciarizadas que van, te visitan y verifican que es verdad o es mentira, o incluso te lo tratan de arreglar gratis. Solo que creo que la gente no sabe y no acude a eso. Ahora, no sé, alguien me preguntó hace tiempo, ¿qué función cumple un transformador? Ahí está el problema. El transformador va a convertir de 10,000 voltios que usualmente camina en la calle a 220. ¿Ya? En ese apagón de luz, en ese apagón de luz, el transformador va a encender de golpe. Entonces, igual aquí, la casa que tenga más debilidades, ahí va ya digamos estos de 10 kilómetros. La casa que tenga la mayor debilidad, ese aparato se puede quemar o va a pasar algo, ¿no? Entonces, por eso es que nos sugieren que cuando hay un apagón, no sé, al menos nuestros papás han sufrido más porque antes los transformadores eran unas bestias en el sentido de que eran no tenían mucha
tecnología. Entonces, volvía la energía y quemaba focos o quemaba televisores. Y lo clásico, mi propio padre decía, desconecta, cuando vuelva la luz va a quemar algo. Entonces, hoy en día no es tanto así, ya está bien balanceado, pues que cuando vuelve la energía eléctrica ya nadie se percata de apagar sus equipos, o sea, tenemos un buen sistema de distribución, al menos en Cochabamba lo que veo, no ha sentido, pero de que hay quejas, ¿no? Cuando vuelve la energía eléctrica, no se olviden que vuelve, no es exacto los 220, no es exacto, puede volver más. Y los pagaderos son las casas que están con mayor debilidad en su cableado eléctrico, y ellos van a ser los que van a tronar. Ya, muchachos, se ha cumplido la hora. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, buen día. Bueno. Quería hacer una consulta sobre, he estado viendo algunos clips de electrónica, Ya. en base a lo que es potencia de las bombitas. Hay una fórmula donde dice corriente al cuadrado por resistencia. Sí. El otro que es el voltaje al cuadrado sobre resistencia. Esa es igual, digamos, es indiferente, pero cualquiera. Claro. Es que la fórmula que me indicas está en base a la ley de Ohm. A ver, la demostramos. Es así, más bien a cortar la grabación. Tenemos potencia, partimos sobre potencia. Vamos a cambiar de letra más grande. Potencia es igual a voltaje por resistencia. Perdón, voltaje por corriente. Ley de Ohm. Voltaje es igual a corriente por resistencia. Si reemplazo este voltaje en la primera fórmula, ¿qué queda? Potencia es igual I por R por la I. Y si deducimos es igual a I al cuadrado por R, ¿verdad? De ahí surge el I al cuadrado por R. Ahora, hacemos al revés. Vamos a reemplazar potencia. En vez de reemplazar el voltaje, voy a reemplazar la corriente. Entonces, corriente es voltaje sobre resistencia. Entonces digo voltaje sobre resistencia. ¿Qué me queda? Es reemplazado en corriente, me queda voltaje, ¿no? Entonces aquí quedaría voltaje. Entonces, ¿qué esto quedaría? Voltaje al cuadrado sobre resistencia. ¿No? Y tenemos dos fórmulas más, pero casándola con la ley de Ohm. En realidad tres. La principal potencia es voltaje por corriente y en base a la ley de Ohm, I al cuadrado por R y B al cuadrado por R. Perdón, sobre R. ¿De acuerdo? Está bien, gracias. No, de nada. Gracias a ti. Muy buena pregunta. Listo, muchachos. Nos vemos el día lunes. Sigan cuidándose de todo. Hasta el lunes, Inge. Muchas gracias. Hasta lunes, Inge, muchas gracias. Nada. Hasta lunes.